Bienvenidos al canal Luz de las Escrituras. Antes de empezar, no olviden suscribirse y darle a me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro recorrido por las historias bíblicas. El profeta que vino del viento. Nadie vio nacer a Elías. Ningún escriba registró su nombre en los rollos. Ningún chisme susurró sobre el llanto de un bebé en Galaad. Elías simplemente apareció, como si hubiera brotado de la tierra seca, como si el viento hubiera sacado su alma de algún rincón escondido entre las rocas. Dicen que era de Tisbe, un pueblo demasiado pequeño para aparecer en los mapas. Pero eso poco importaba. Lo que importaba era que llegó como un rayo en un día claro, repentino, violento e innegable. Un nombre que fue una profecía. Su cabello estaba despeinado, su piel marcada por el sol y sus ojos afilados como espadas. Elías no era un rey, un sacerdote ni un noble. Era simplemente un hombre con una convicción ardiente en el pecho. El Señor es mi Dios, ese era el significado de su nombre, y también el sermón que predicaba simplemente por existir. No era una opinión, era una declaración. Elías habló sin miedo, incluso ante el hombre más poderoso de la época, el rey Acab. El enfrentamiento con el rey y la sequía profetizada. Acab era un rey débil, fácilmente manipulado por su esposa, Jezabel, una mujer astuta y despiadada. Bajo su influencia, el pueblo se arrodilló ante Baal, un dios falso que prometía lluvia y cosechas abundantes. Pero Elías se paró ante el trono y proclamó: no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Luego desapareció. Un trueno que resuena y luego se acalla. La presencia de Elías ante el trono de Acab fue un acto de audacia divina. No hubo cortesías ni saludos, solo una declaración profética cargada de autoridad. No pidió audiencia. No fue anunciado por heraldos. Apareció como mensajero de un decreto celestial. Su voz no tembló, su mirada no vaciló. Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia sobre esta tierra, sino por mi palabra. Fue como si el cielo mismo se hubiera detenido a escuchar. Acab, sorprendido y ofendido, no pudo hacer nada. Elías ya se giraba para irse, y ningún guardia se atrevió a detenerlo. Este hombre sencillo, sin ejército ni riquezas, ostentaba una autoridad indiscutible. Con su declaración, no solo desafió el sistema religioso impuesto por Jezabel, sino que también desafió directamente al dios Baal, considerado el señor de las tormentas. El enfrentamiento no era político, sino espiritual. Y apenas había comenzado. Con el paso de los días, los cielos comenzaron a cerrarse. Las nubes callaron. Los vientos se secaron. Los manantiales comenzaron a menguar. El pueblo que se había inclinado ante Baal comenzó a sentir la furia del silencio celestial. Sus cosechas se marchitaban, sus rebaños se consumían y los sacerdotes paganos estaban inquietos. Jezabel intensificó sus rituales, sus encantamientos, sus sacrificios, intentando provocar una respuesta de sus dioses. Pero nada sucedió. Elías había hablado, y la palabra del Señor se estaba cumpliendo. Mientras tanto, rumores se extendían por los pueblos y ciudades,
Fue el profeta del Dios de Israel quien cerró los cielos. Algunos le temían, otros lo odiaban, pero todos lo sabían, la sequía era real y había comenzado con una palabra. Elías no buscaba fama ni gloria. Él era solo la voz. La sequía era más que un castigo, era un llamado. Un clamor de Dios que llamaba a su pueblo a volver a la verdad, destrozando los ídolos con el silencio, enseñando que solo el Señor tiene poder sobre la vida, la tierra y el cielo. Oculto junto al arroyo Querit. Cuando los cielos se cerraron y la tierra se agrietó de sed, Dios condujo a Elías a un escondite, el arroyo Querit. Un lugar desierto y solitario, rodeado de sombras y silencio. Allí, el profeta fue sostenido por cuervos, aves impuras, despreciadas, pero obedientes al mandato del Todopoderoso. Por la mañana y por la tarde, le traían pan y carne. Elías bebió del agua fresca del arroyo y esperó. Pero con el tiempo, el arroyo se secó. Y Dios habló de nuevo. Una misión inesperada, Sarepta. La nueva orden fue sorprendente, dejar Israel e ir a Sarepta, una ciudad de Sidón, la tierra natal de Jezabel. Fue como si Dios lo hubiera enviado directamente al campamento enemigo. Aún más sorprendente fue el sustento, una viuda pobre, al borde de la desesperación. Elías obedeció. Al llegar, encontró a la mujer recogiendo leña. Pidió agua. Luego, pan. Ella respondió con tristeza: «Solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Comamos y luego esperemos la muerte». Elías entonces declaró la promesa de Dios: el aceite no se acabaría, la harina no se acabaría. Y así continuó, día tras día. Sarepta era una tierra extranjera, un lugar donde el nombre del Señor era casi desconocido. Allí reinaba la adoración a los dioses fenicios, y el pueblo vivía bajo la sombra de los mismos ídolos que Jezabel había introducido en Israel. Enviar a Elías allí parecía una contradicción. ¿Cómo podía haber fe en la tierra de la idolatría? Pero los caminos de Dios siempre son más altos que nuestra. Fue en esa tierra de tinieblas que Dios eligió a una mujer para apoyar a su profeta y, a través de él, revelar su gloria. La viuda de Sarepta no era una mujer rica, influyente ni poderosa. Al contrario, era alguien olvidada, invisible a los ojos del mundo. Su vida estaba a punto de terminar, limitada a un puñado de harina y un poco de aceite. Pero fue precisamente su fragilidad lo que atrajo la atención de Dios. Cuando Elías la encontró, ella llevaba ramas como si llevara el peso de su propio destino. E incluso ante la desesperación, él ofreció agua al extraño que se acercó. Era poco, pero era todo lo que tenía. La petición de Elías parecía absurda: primero hazme un pastel con lo que tienes. Pero había algo más profundo en esa orden, una prueba de fe, un llamado a confiar en lo imposible. Elías no prometió riquezas, solo que la harina no se acabaría ni el aceite. Y ella creyó. En aquella sencilla casa, escondida en un callejón de Sarepta, un milagro comenzaba a ocurrir día tras día. La comida se multiplicaba. La presencia de Dios moraba allí, silenciosa, fiel y transformadora. Elías no solo fue sostenido, sino que también se convirtió en el sustento. La viuda,
antes invisible, fue elegida para ser testigo viviente del cuidado de Dios en tiempos de juicio. A través de esa misión inesperada, Dios demostró que su gracia podía alcanzar hasta los rincones más insospechados, que incluso en medio de la idolatría, aún buscaba corazones dispuestos a creer. Sarepta, la tierra de la muerte anunciada, se convirtió en el escenario de una vida preservada, no por Baal, sino por el Dios viviente de Israel. Milagro y tragedia. Elías comenzó a vivir con la viuda y su hijo. Pero en medio del milagro de la provisión, la tragedia tocó a la puerta. El niño enfermó y murió. La madre, abrumada por el dolor, corrió hacia Elías. El profeta llevó el cuerpo del niño a la habitación, se echó sobre él 3 veces y gritó con el corazón ardiendo: «Señor, ¿devuelve la vida a este niño?». Y lo imposible sucedió. El niño respiró. Elías lo entregó a su madre, prueba viviente de que el Dios de Israel era real y estaba presente. El desafío en el Monte Carmelo. Pasaron 3 años sin lluvia. Entonces Dios volvió a hablar: «Ve, muéstrate a Acab. Yo enviaré lluvia». Elías obedeció. Cuando se encontró con el rey, escuchó: «¿Eres tú el que perturba a Israel?». Y él respondió: «No soy yo, sino tú, quien ha abandonado al Señor». Entonces desafió a los 450 profetas de Baal a un enfrentamiento en el Monte Carmelo. Allí, cada bando prepararía un altar, pero no le prendería fuego. El Dios que respondiera con fuego sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal gritaron, danzaron y se cortaron, pero nada sucedió. Al anochecer, Elías reconstruyó el altar del Señor, mojó la leña 3 veces y oró: «Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres Dios». Y cayó fuego del cielo, consumiéndolo todo. El pueblo se postró: «El Señor es Dios». La lluvia prometida. Mientras el pueblo celebraba, Elías subió a la cima de la montaña y oró pidiendo lluvia. Envió a sus sirvientes 7 veces a mirar el mar. A la 7ª, apareció una pequeña nube. Elías entonces advirtió: «Corre, dile a Acab que viene la lluvia». Y llegó. Primero el viento, luego las gotas, luego la tormenta. Elías corrió delante del carro de Acab, con el rostro mojado por la primera lluvia en años. El desierto de la huida. Pero la victoria se convirtió en amenaza. Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, juró matar a Elías. El profeta, abrumado por el miedo, huyó al desierto. Bajo un enebro, pidió la muerte: «Basta, Señor. Quítame la vida». Pero Dios respondió con dulzura. Un ángel lo despertó con pan horneado y agua fresca. Entonces le dijo: «Levántate y come, porque el camino es largo». Encuentro con Dios en Horeb. Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb. Se escondió en una cueva, esperando escuchar a Dios. Entonces llegó el fuerte viento, el terremoto, el fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente, sopló una suave brisa. Y en ella, Dios le habló: «¿Qué haces aquí, Elías?». Soltó: «Estoy solo. Todos los demás han muerto».
Pero Dios lo corrigió: todavía hay 7000 que no se han inclinado ante Baal. Y le encomendó una nueva misión: ungir reyes y suscitar un nuevo profeta. El llamado de Eliseo. Elías bajó con un nombre en mente: Eliseo. Lo encontró arando la tierra. Pasó junto a él y le echó encima su manto. Eliseo comprendió. Pidió despedirse de sus padres. Regresó, mató a los bueyes, quemó el arado y ofreció una comida. Luego siguió a Elías, no como profeta, sino como siervo. La travesía final. Pasó el tiempo. Elías sabía que el fin estaba cerca. Fue de pueblo en pueblo: Gilgal, Betel, Jericó. Eliseo lo siguió, negándose a quedarse atrás. Finalmente, llegaron al Jordán. Elías golpeó el agua con su manto. El río se dividió. Cruzaron. Entonces Elías preguntó: ¿Qué quieres que haga contigo antes de que me lleven? Elías respondió: que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías dijo: esa es una petición difícil. Pero si me ves cuando me lleven, así será. El carro de fuego. De repente, apareció un carro de fuego, tirado por caballos en llamas. Los separó. Elías ascendió al cielo en un torbellino. Eliseo gritó: Padre mío, Padre mío. Los carros y la caballería de Israel. Cuando todo se calmó, el manto de Elías estaba en el suelo. Eliseo lo recogió. Ahora, el espíritu del profeta estaba sobre él. Y así termina la travesía de un hombre común que se atrevió a confiar en un Dios extraordinario. Elías sobrevivió al fuego, la sequía, el viento y la brisa. Y dejó un legado que jamás se ha borrado. Si te conmovió esta historia, suscríbete al canal, activa la campana y dale a me gusta. Tu apoyo es esencial para que sigamos compartiendo contenido que edifica e inspira. El cielo estaba en silencio, pero algo en el aire anunciaba que lo invisible estaba a punto de manifestarse. Elías caminaba como si ya no perteneciera a la tierra. Cada paso era una despedida. Las ciudades que recorrió, Gilgal, Betel, Jericó, fueron más que paradas en el camino, eran símbolos del legado que dejó. Los profetas se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor de encima? Y él respondía: sí, lo sé. Cállate. El corazón de Eliseo ardía, no por miedo a la pérdida, sino por saber que algo eterno estaba a punto de suceder. Al llegar al Jordán, el momento se intensificó como una nube a punto de romperse. Elías, con el mismo manto que una vez cubrió sus hombros en Tisbe, golpeó las aguas. Y el milagro se repitió, el río se abrió ante ellos. Fue como si la naturaleza reconociera que este hombre no era común. Era el mismo río que había presenciado los pasos de Josué y ahora veía a Elías en su última travesía. La tierra quedó atrás. Al otro lado, entre el cielo y la tierra, lo invisible se desgarró. De repente, un rugido hendió los cielos. Un carro de fuego, tirado por caballos en llamas, descendió en un torbellino.
No era una metáfora, era gloria manifiesta. No era una visión, era la realidad espiritual que rompió los límites de la materia. El carro separó a los dos hombres, maestro y discípulo, padre e hijo en espíritu. Elías fue llevado, no por la muerte, sino por la gloria. Su cuerpo no cayó, su carne no vio corrupción. Ascendió, como si el cielo mismo lo reclamara como suyo. Eliseo permaneció con la mirada fija en lo alto, gritando entre lágrimas, «Padre mío, Padre mío». Los carros y la caballería de Israel. Esa era la verdadera fuerza del pueblo, no ejércitos ni armas, sino hombres llenos del Espíritu de Dios. Cuando todo quedó en calma, solo quedó el manto. Eliseo lo tomó, y con él, la responsabilidad de continuar el fuego. Ahora el mismo poder que sostenía a Elías estaba sobre el nuevo profeta. El cielo se había revelado, y la tierra nunca volvería a ser la misma. Oración del día. Señor Dios, que hablas en la tormenta y en la suave brisa, enséñanos a confiar en ti incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca seco y silencioso. Que escuchemos tu voz, sigamos tu camino y nunca nos rindamos, como Elías. En el nombre de Jesús. Amén.